La crisis del 29 se ha convertido en la referencia para comparar cualquier crisis financiera posterior. 1929, la sombra de la crisis. Julio de 1997. A pesar de la negra tormenta de monzón que acompaña la vuelta de Hong Kong a China, el cielo de los inversores, de los banqueros y de los turistas occidentales y japoneses que acuden en masa al sudeste de Asia se mantiene sereno. Desde hace poco más de 15 años, esta región y la vecina China registran la tasa de crecimiento medio más elevada del mundo. Con balanzas comerciales muy favorables, reservas de ahorro considerables y excedentes presupuestarios, las monedas nacionales se revalorizan y la inflación está dominada. Los estados pueden invertir en infraestructuras, en centros urbanos llenos de torres, como las gemelas más altas del mundo en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, en vías férreas, aeropuertos y centrales telefónicas. Podemos hablar de un verdadero milagro económico. Sin embargo, en algunas semanas asistiremos a un formidable cambio de la situación y como consecuencia a un crack bursátil de una amplitud considerable. La onda de choque parte de Tailandia. Desde la primavera este país sufre una caída de las exportaciones que provoca un cambio en la confianza de los inversores. Las entradas de divisas se frenan y acaban por no cubrir las salidas. El 2 de julio de 1997, ante la aceleración de la fuga de capital, el Banco Central tailandés renuncia a la defensa de su moneda, el baht, hasta entonces anclada al dólar. Pronto comienza a fluctuar a merced de la oferta y la demanda, perdiendo inmediatamente más del 20% de su valor. El sistema financiero de Tailandia, uno de los tigres asiáticos más prometedores, se convierte en un barco a la deriva. La mayoría de las crisis modernas, en un mundo casi completamente globalizado, tienen como origen una serie de problemas que están bastante ligados. Para empezar, creo que siempre comienzan por un exceso de créditos de los sistemas bancarios. Llámese capitalismo crónico o de cualquier otra forma. Es un comportamiento irresponsable de la banca del país donde se inicia la crisis. De pronto, como el capital es muy nervioso e inestable, prestamistas e inversores se dan cuenta, quieren recuperar su dinero y los bancos nacionales o las entidades financieras no tienen suficientes reservas. A esto pueden sumarse elementos de contagio, de pánico, bastante irracionales. Y la psicología lo desencadena todo. Rápidamente, la pérdida de confianza de los mercados financieros afecta a toda la región. Los bancos se derrumban como castillos de naipes. En cada país, banqueros y empresarios compran masivamente dólares para asegurarse, acentuando así la caída de sus propias divisas. El 11 de julio la crisis alcanza a Filipinas. El 14 de agosto es el turno de Indonesia y el 18 de Malasia, a pesar de su solidez aparente. Los mercados no son la justicia divina, sino más bien la fuerza destructora, iracunda, de la naturaleza. No se consideran las diferencias locales, el rigor contable de Filipinas, los excedentes presupuestarios indonesios, ni el moderado endeudamiento privado de los malasios. Se busca la salida con la potencia de un torrente, arrastrando todo a su paso. Después de los tigres, llega el turno a los dragones, cuya riqueza es más antigua y más respetada por sus métodos. Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur forman parte del primer mundo.
Sin embargo, en unos meses, todas las monedas, sin excepción del sudeste asiático, pierden entre un 40 y un 70% de su valor. Se repite el mismo esquema. Crisis de confianza de los inversores extranjeros, retirada del capital, caída de valores bursátiles, hundimiento de la moneda y derrumbamiento del sistema bancario. Las empresas ya no pueden pedir más dinero. La producción se detiene, las quiebras se multiplican y millones de personas se encuentran sin empleo. En cierta manera, creo que lo que pasó en 1997 es que asistimos al impacto de un mundo de capitales libres, algo relativamente reciente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Las estructuras han evolucionado en el seno de esos países con un gran éxito, pero no se han adaptado de forma adecuada o lo han hecho de modo muy limitado a las consecuencias de los movimientos del capital libre. Una prueba de esta inadaptación es que encontramos crisis en cada uno de estos países desde que se integraron en el mercado internacional de capitales. Y el río se acrecienta con nuevas tormentas. En agosto, el rublo se devalúa en Rusia. Sudáfrica vacila. En septiembre se produce el punto culminante de la crisis cuando la marea llega a Wall Street. El índice cae precipitadamente, arrastrando a las bolsas de Europa, Japón y América Latina. Como cada vez que una crisis bursátil estalla en Wall Street, la sombra del crack de 1929, preludio de la Gran Depresión de los años 30, reaparece para atormentar a los espíritus angustiados. Hoy nos resulta difícil imaginar que la Gran Depresión se produjera por una acumulación de grandes errores, de grandes desastres. Es importante recordar que aunque la inestabilidad financiera forme parte del régimen capitalista, como queda claro a lo largo de este siglo, la Gran Depresión fue algo único. Solo ha habido una. Por ello, debemos preguntarnos por qué sucedió. El jueves 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York registra una caída de un 13% del índice Dow Jones, un récord para la época. Esta jornada de pánico y de destrucción de riquezas pasó a la historia como el Jueves Negro. Ninguna sibila o profeta supieron advertir de la tempestad que se desataba y que golpearía, una tras otra, a todas las economías fuertemente imbricadas del mundo capitalista, sorprendidas en plena euforia. Desde hacía 10 años, el mundo vivía despreocupado al ritmo de los años locos, como para exorcizar el recuerdo de las horrendas masacres y la devastación de la Primera Guerra Mundial. Con la firma del armisticio, Estados Unidos se convierte en líder incontestable en los ámbitos financiero e industrial. Reemplaza así a una Europa extenuada y endeudada por el conflicto mundial, que la obligó a destinar toda su producción a la guerra y a olvidarse de los mercados tradicionales. En Detroit, en el corazón de Medio Oeste,